En la entrevista recibimos a una destacada física chilena, especializada en óptica cuántica experimental y teórica. Es académica de la Universidad de Chile, hoy dedicada además a la divulgación científica en medios y redes sociales, acercando a la gente de forma sencilla a temáticas que pueden parecer complejas. Fue la primera chilena en ganar el premio L'Oréal UNESCO a Mujeres en Ciencia y fue reconocida por la revista Forbes como una de las 30 mujeres más influyentes del país. En la entrevista damos la bienvenida a Carla Herrmann. Carla, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros en la entrevista. Muchas gracias a ustedes por invitarme y darme este espacio. Bueno, bienvenida tú y bienvenida a Rafaela, que te acompaña por estos días en todas tus conferencias y en tus trabajos asociados a la ciencia. Sí. Y partamos por eso. ¿Por qué una científica destacada, reconocida internacionalmente, quiere aparecer? Porque me imagino que no es casualidad que tú quieras dar tus entrevistas con tu hija. Sí, o sea, creo que ahí hay un tema no menor, que es un poco habla sobre el disminuir brechas de géneros en ciencia, ¿cierto? Hay todo un tema ahí de que todavía en ciencias y en ingeniería o en áreas STEAM no tenemos una desigualdad entre hombres y mujeres, ¿cierto? Y pienso que el estar con mi bebé en brazo, al parecer con ella en las entrevistas, habla un poco sobre la realidad que muchas tenemos que vivir y que queremos vivirlo, porque es una lección, ¿cierto? En este caso, la maternidad. Y creo que el visualizar que uno puede llegar a posiciones un poco más altas en la academia, no solamente ya de estudiante, sino que llegar a posiciones más altas como profesora, como líder de grupo o en algún futuro algún tipo directora de algún proyecto, ¿cierto? Siendo mamá, creo que habla un poco de que se pueden lograr las cosas, se puede compatibilizar la familia. Que no hay que elegir. Que no hay que elegir, Que no claro. hay que elegir entre dar la entrevista o estar con tu guagua. Claro. Que estás abogando por compatibilizar y que se hagan las dos cosas. Exacto, y que de alguna forma mostrar que es posible, que uno no tiene que dejar de lado lo uno o lo otro. A mí me encanta ser mamá, pero también me gusta mucho mi trabajo. Entonces me gusta estar con ella, ¿cierto? Y que ella pueda disfrutar también de estas cosas con su mamá. Tengo la esperanza de que cuando ella crezca también esté orgullosa de su mamá, ¿cierto? De que al principio estaba con ella en las entrevistas, en las conferencias. ¿Y lo has hecho con todos tus hijos igual? Porque esta es tu tercera hija. Esta es mi tercera, sí. Con mi otro hijo también. El primero no fue posible porque él nació en pandemia, entonces él estuvo un año básicamente encerrado. Con el segundo sí, con el segundo me lo llevé incluso hasta Las Vegas, a conferencias, y cada vez más este mundo de la ciencia se trata un poco de apoyar este rol. Tú me decías que en Las Vegas incluso estaba todo preparado para que tú fueras con tu guagua, sí. que ¿a nadie le sorprendió? No. O sea, oye, actualmente ese tipo de eventos que son muy buenos en ciencia están con... ¿Qué pasa, hijito? Sí, están con becas para que uno pueda ir, por ejemplo, con una tercera persona a presentar, ¿cierto? Uno puede pagar los pasajes, uno pudiese usar el dinero para pagarle a alguien allá que te mire a tu hijo. Y además de eso, dentro de la conferencia hay salas de maternidad donde uno puede estar con su hija, cuidarla, amamantarla, hacerla dormir y todo eso. Bueno, son algunos de los aspectos de los cuales vamos a tener que empezar a aprender también para estar a la vanguardia, no solamente en la ciencia, sino, como decías tú, en la igualdad, en la integración y en la facilitación para que mujeres en su etapa de maternidad puedan también desarrollar proyectos científicos importantes como el que has desarrollado tú. Claro. Hablemos de tu trabajo. Decíamos en la presentación que tú eres especialista en óptica cuántica y ya el puro nombre, como que uno dice, wow, qué difícil, ¿qué significa esto? Cuéntanos de qué se trata, qué es la física cuántica, que algo nos acordaremos del colegio, que tiene relación con las partículas más pequeñas, pero ¿por qué asociado a la óptica? Claro, o sea, la mecánica cuántica son las leyes de la física a escala atómica y subatómica. Esa es básicamente la definición canónica de lo que es la mecánica cuántica. Entonces ahí se estudian
los fenómenos físicos, ¿cierto? Se generan modelos matemáticos y físicos para explicar nuestro mundo a esa escala, ¿ya? Eso es mecánica cuántica. La óptica cuántica nace un poco cuando uno mezcla la interacción radiación con la materia, es decir, ahora estoy interesada en estudiar la luz, en este caso algún campo electromagnético, la luz, que está formado, por decirlo de alguna forma, porque es más complicado, ¿no? Pero por fotones, que son estas partículas que componen la luz, y estas partículas van a interactuar con átomos, por ejemplo. Entonces, la óptica cuántica tiene que ver con eso, con la interacción radiación-materia. Y es óptica porque digamos, en un experimento uno tiene que usar lentes, uno tiene que usar láseres, o sea, uno tiene que usar óptica, literal, que son los legos nuestros, para poder guiar la luz, hacerla interactuar con otras cosas y hacer nuestros experimentos finalmente. Entonces, de ahí nace un poco. Pero la óptica cuántica en general se refiere a eso, a la interacción de la radiación con la materia. Ahora, lo interesante y también lo difícil es que la física, la normal, la que uno estudia en el colegio, la que vemos todos los días, es bastante lógica. Uno sabe que existe la ley de gravedad, que si yo suelto el lápiz va a caer, pero las leyes físicas en el mundo cuántico, en el mundo de los átomos, no son tan lógicos. Claro, justamente, o sea, la mecánica cuántica es una de estas teorías que tenemos que es muy contraintuitiva, esa es la palabra, es extravagante, es contraintuitiva. Lo que pasa en esta escala atómica y subatómica no es lo que nosotros vemos en nuestro mundo macroscópico, en nuestro mundo clásico, como le decimos nosotros los físicos. Eso lo hace más desafiante porque lo que tú crees que vas a encontrar en un experimento no necesariamente es el resultado al que llegas. Totalmente, pero es un poquito más global esta sensación porque la realidad suele ser distinta a lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar que la Tierra es plana, pero no es plana. Si solamente tuviésemos acceso con nuestros ojos, digamos, a decir si esto es un círculo, la conclusión sería no, esto es plano, ¿cierto? Pero no es así. Después uno puede pensar, no sé, que el sol o los astros giran alrededor nuestro. Esa es nuestra realidad con el ojo, ¿no? Pero no es así. El tiempo uno piensa que pasa de igual forma todo el tiempo, tampoco es así, cambia a distintas gravedades. Entonces, con la física cuántica eso es aún más notorio, por así decirlo. Uno piensa, es cierto que, no sé, que en nuestro mundo no podemos estar en dos realidades simultáneas, en cuántica eso sí existe. Y ahí la pregunta obviamente es ¿por qué si todo está construido de átomos, si todo está construido de esta base que es tan pequeñita y que es la más fundamental que tenemos para describir la naturaleza a esa escala, ¿por qué yo no lo veo a esta escala? Esa es la pregunta del millón, digamos, y hay algunas formas de explicar por qué esto no sucede. Pero eso lo hace muy extravagante, contraintuitivo, interesante, asombroso. A mí lo que me pasa con la cuántica es que yo siento que es asombrosa y eso me motiva en el laboratorio, mi investigación es tratar de entender por qué el mundo es así. ¿Por qué es así? Ya, le vamos a dar unos minutitos a Carla porque vamos a acomodar a Rafaela que le dé un poquito de sueño, así es que Carla la va a poner en su mochilita con la que anda con ella en todas las conferencias y con quien se va a presentar también en el Congreso Futuro, así es que las dos van a ser parte de esta presentación. Y vamos a hablar ahora de las aplicaciones de la física cuántica, porque estábamos hablando de qué se trata, qué significa, pero cuáles son las aplicaciones prácticas que tiene la física cuántica y cómo ha transformado nuestra vida diaria. Sí, o sea, la cuántica, por extravagante que sea, porque es extravagante, es rara, es una de las teorías más probadas que tenemos hoy en día y es responsable de grandes revoluciones tecnológicas en su época. A principios de 1900, cuando nace, ¿cierto?, se empiezan a entender algunos conceptos, como por ejemplo la física de semiconductores, entonces se puede después entender y proponer, ¿cierto?, lo que son los transistores, que hoy en día son estos componentes eléctricos que los usamos en todas partes, en el computador, en el teléfono. Fue una gran revolución en su momento. Luego de eso, me atrevería a decir que una de las importantes transformaciones que sucedieron fue la invención del láser. Al principio el láser no tenía este concepto de voy a hacer física aplicada, era más bien una prueba de principios desde la ciencia fundamental y que después de un largo trayecto, ¿cierto?,
se empezaron a ver posibles aplicaciones que esto podría tener. Y hoy en día es básicamente impensada la vida sin el láser. El láser que usamos en medicina. Absolutamente, en medicina, ¿cierto? Medicina tanto estética como de salud, digamos, física, cortar maderas, cortar fierros, o sea, es realmente impresionante. La resonancia magnética nuclear, muy similar, o sea, ahí hay el entendimiento del átomo que se da a cabalidad desde la física cuántica es lo que permite después proponer estos laboratorios, digamos, que están en las clínicas para ver imágenes del cuerpo, entre otras cosas, porque hoy día son mucho más avanzados, ¿no? Y eso fue como una primera transición. Después algo que está entre medio, diría, es el GPS. El GPS funciona, ¿cierto?, mezclando dos cosas, relatividad, porque tenemos que tener en mente que el tiempo no transcurre igual a distintas gravedades. Entonces, lo que pasa acá en la Tierra, lo que pasa en el satélite, el tiempo transcurre de forma distinta. Eso por un lado, hay que poner esa corrección relativista que se llama. Pero por el otro lado también necesita relojes ultra precisos, y los relojes ultra precisos se hacen con cuántica, porque el reloj más preciso del mundo son átomos. Ese péndulo se genera en el átomo internamente, entre sus niveles de energía. Y ese es el reloj más estable que tenemos hoy en día. Entonces el GPS funciona con ambas cosas. Entonces lo usamos todos los días. Incluso el GPS, eso te iba a decir, incluso el GPS que usamos todos los días. Todos los días. Ya ni siquiera pensamos dónde vamos, sino que lo ponemos ahí y nos guía. Yo no funciono sin Waze, así de simple. Yo no soy de Santiago, entonces sin Waze me pierdo. Entonces es impresionante el uso que tenemos cotidiano de todo el computador con los transistores, ¿cierto? El GPS, el láser, todo el tiempo. Claro, parece muy lejano el nombre, pero no es muy tan complejo así. El nombre de esto de la óptica cuántica, la física cuántica, pero las aplicaciones las vemos en el día a día. Y quería preguntarte por la computación cuántica, porque he leído mucho respecto a lo que viene y esto de la computación cuántica como una oportunidad y también una amenaza. ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que todos los ejemplos que te di tienen que ver con lo que se conoce como una primera revolución cuántica. Son tecnologías de esta primera etapa de revolución. Ahora estamos entrando a otro concepto que ya es, no solamente estoy entendiendo la física cuántica y la estoy usando, ahora quiero controlar de forma específica estas propiedades extrañas que tiene la cuántica, que tienen que ver con el principio de superposición, de entrelazamiento. Ese control más preciso no lo podíamos hacer en este otro tipo de tecnología. Ahora sí. Y ahí entra todo lo que tiene que ver computación cuántica, información cuántica, sensores cuánticos, comunicaciones cuánticas. Es un zoológico, ¿cierto?, de posibles alternativas tecnológicas que emergen desde la cuántica, pero ahora con este otro concepto que es voy a controlar esta cosa que es rara, yo la quiero controlar y quiero proponerla para desafíos tecnológicos. Esa es un poco la idea. Y dentro de eso está la computación cuántica, que tiene que ver en el fondo cómo generar ahora un supercomputador que en vez de usar electricidad, ¿cierto?, propiamente tal, como uno está acostumbrado en un computador normal, ahora voy a pasar a usar estos qubits, que son estos bits cuánticos para procesar, almacenar información, para poder usarla. Esa es un poco la tecnología del computador cuántico. ¿Y qué características tiene? Lo hace mucho más potente, más rápido y tiene una capacidad de computar mucho mayor que el actual. Tiene varias características. Hay problemas, por ejemplo, en lo que es la codificación de la información que usamos actualmente, que se basa en un principio de factorización, de llaves. Uno tiene un número gigantesco, y ese número gigantesco se puede descomprimir, se puede factorizar en dos números más chiquititos, y esas son como las llaves para entrar a obtener ciertas informaciones. Esa es como una explicación simple del asunto. Un computador, actualmente estas contraseñas que tenemos son números gigantescos, números primos gigantes que si un computador normal, incluso un supercomputador, quisiera explorar o tratar de entender cuáles son estas dos llaves que te dan este número gigantesco, no podríamos. Se demoraría la edad del universo, digamos, en poder descifrarlo. En poder descifrarlo, en poder factorizarlo. Ya, y por eso
por eso es seguro. Es muy seguro, claro, justamente, y por eso hoy en día, no sé si ustedes saben, se meten ahí, qué sé yo, una nueva cuenta de no sé qué y le dice, les sugiero tener una contraseña fuerte, ¿no? Y a veces Google mismo te sugiere contraseñas y uno ve números grandes, chicos, signos de interrogación, todo. Bueno, eso es un poco para generar números que sean difíciles, es cierto, después de que alguien entre y te los hackee. Esa es un poco la idea. Y ese riesgo se abre y se multiplica con la computación cuántica, porque sí sería capaz de descifrar. Claro, un computador cuántica que es otra forma de almacenar y procesar información a través de este principio que es la superposición y también entrelazamiento, podría descifrar estos números de forma muy rápida. O sea, lo que a un supercomputador le puede demorar, voy a inventar, 10 años, un computador cuántico lo podría hacer en 10 segundos. Esa es un poco la comparación que hay. Y ya existen los computadores cuánticos. Existen los computadores cuánticos todavía como una prueba de conceptos. Yo no me atrevería a decir que estamos todavía en una fase de tratar de entender como humanidad cuál es el mejor hardware para sostener un computador cuántico. Entonces ahí está IBM, Google, distintas compañías que proponen distintas formas para poder desarrollar la parte física de este computador. Pero yo me atrevería a decir que todavía no estamos ahí. O sea, ahí ni siquiera estamos seguros de que esa forma en la cual hemos avanzado sea la mejor forma de avanzar. Y ahí se divide un poco el área. Hay gente que está dedicada a entender la parte física de cómo construir el mejor computador. Este computador que me permita manipular, de nuevo, controlar estas partículas cuánticas a voluntad. Ya, y cada plataforma tiene sus pros y sus contras. Y tenemos otra gente que se está dedicando a, no me importa cuándo vaya a estar finalmente este computador cuántico, yo voy a empezar a hacer el software. Y para eso uno tiene que empezar a programar en lenguaje cuántico. ¿Cómo hago con puertas lógicas, pero ahora en cuántica? Ya, para y ese es un poco nuestro desafío. público menos relacionado con el área de la computación y la tecnología. El hardware es la parte física, claro. el computador mismo. El computador. Claro, cómo se va a sostener. Exacto. Y el software son los programas que van yo adentro. Claro, y que le puedo meter al hardware. Correcto, esa es un poco la idea. ¿Y cómo te imaginas tú el futuro, Carla? ¿Todos vamos a tener un computador cuántico o va a ser para situaciones específicas o solo las grandes instituciones, los gobiernos, los hospitales van a tener un computador cuántico? Sí, yo honestamente sí lo veo más lejano en el sentido de que el uso diario que nosotros le damos a un computador no necesita un computador cuántico. Un poco aquí obedece a la necesidad, creo yo, en mi opinión. Entonces, el común de los mortales no necesitamos un computador cuántico para operar, ni un teléfono cuántico. Pero a nivel, claro, de gobiernos, de instituciones quizás de salud, que necesitan procesar o inventar literalmente nuevos fármacos, otras cosas que necesitan una capacidad de cómputo mayor o cómputos en paralelos que se pueden hacer más rápidos también con computación cuántica, yo creo que por ahí sí vamos a ver una aplicación mucho más directa y necesaria, nuevamente, que obedece a una necesidad. Yo creo que va a ser así, no creo que vaya a ser algo tan cotidiano. Tan masivo. Exacto, no así otras tecnologías cuánticas, los sensores cuánticos, comunicaciones cuánticas, eso sí yo creo que va a tener un impacto mucho más brutal a la ciudadanía. ¿En qué se traduce eso en la práctica? ¿Qué sería la comunicación cuántica? La comunicación cuántica es, imagínense en la Internet, pero ahora la Internet voy a usar recursos cuánticos para hacerla más rápida, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se está investigando en esta área, no solamente el Internet, es un ejemplo, pero cómo yo optimizo procesos de comunicación con estos recursos cuánticos. Y ahí yo creo que es otra la escala de mejora, ahí sí, completamente en la sociedad que podemos tener con una forma de comunicación que sea mucho más rápida, aún más rápida de lo que ya hay, que para uno es como impensado, ¿qué más rápido? Sí, ya es muy rápido, pero sí la cuántica te ofrece una mejora sustantiva en la capacidad de comunicación que podemos tener. Tú acabas de decir una palabra que para mí es clave. Es impensado o impensable lo que viene a futuro y es muy importante pensarlo. Entonces a ustedes los llamaron a un grupo importante de físicos por parte del gobierno chileno. Correcto. Para empezar a pensar cómo va a ser el mundo con la cuántica aplicada. ¿Por qué es importante prepararse? O sea, es que
la revolución cuántica va a ser. O sea, hoy en día es una cuestión de tiempo. ¿Quién va a sacar primero el computador cuántico? ¿Qué gobierno lo va a tener primero? Porque acá hay temas gubernamentales, ¿no? O sea, en las grandes potencias se están desarrollando formas de criptografía, ¿cierto?, de factorización a prueba de la cuántica, cosa que cuando llegue un computador cuántica no le puedan decodificar la información de secretos, digamos, de gobierno. Entonces, hay todo un tema aquí mucho más político relacionado de esa seguridad de la información. ¿Cómo yo aseguro mi información? Entonces, la revolución cuántica va a pasar. Entonces, la pregunta es cómo los estados, los distintos protagonistas de esta historia, digamos, nos preparamos para cuando llegue el Q-Day, que en Estados Unidos, que a todos le ponen ahí Q-Day, D-Day, bueno, este es el Q-Day. Cuando llegue esta supremacía cuántica, ¿cómo nos van el día Q? El día Q. El día Q es el día en que la supremacía cuántica va a suceder, digamos. Ya, cuando se genere esta explosión cuántica, correcto, en que se ponga en jaque, además, toda la seguridad en la que están basados nuestros servicios gubernamentales, financieros. Correcto. ¿Cómo ves tú preparado a todos esos mundos? Los bancos, hoy día hacemos transacciones todo el día, tenemos en el teléfono, en el computador, nuestra vida entera encriptada, creemos que está segura, pero esto es una amenaza a esa seguridad. Correcto, justamente. Entonces, por eso es que las grandes potencias han empezado a invertir tanto dinero en quién desarrolla tecnologías cuánticas primero. Esa es una competencia finalmente. O sea, ¿y sientes que hemos tomado conciencia de eso? Creo que sí. O sea, creo que el llamado que hizo el gobierno este año a juntar a este grupo de expertos obedece un poco a eso. Obedece a cómo Chile se prepara para lo que viene, y eso una parte es la preparación, y la otra parte que para mí me entusiasma más, ¿no?, es ¿qué puedo hacer yo desde Chile para meterme en esta revolución global que va a haber? Y no quedar fuera o atrás. Exacto. ¿Chile va a ser de nuevo un protagonista de alguien más? ¿O Chile puede ser parte de estos protagonistas en las áreas en donde podemos empezar a competir? Si me preguntas a mí, y ahí puedo discrepar de otros colegas, pero para mí tener un computador cuántico en Chile es muy difícil en términos económicos, en términos de la capacidad que tenemos de gente preparada, de la infraestructura que se necesita para empezar a construirlo. Eso por un lado. Y por otro, porque al nivel global tampoco estamos seguros de cuál es el mejor hardware para tener un computador cuántico andando. Hay empresas que se han casado, digamos, con ciertas ideas, pero lo cierto es que no tenemos una claridad completa de esta es la mejor alternativa. Entonces yo personalmente no invertiría en un computador cuántico acá. Sí invertiría en gente que sepa programar en computadores cuánticos, en hacer alianzas estratégicas a nivel gubernamental con potencias que ya estén desarrollando esto, de tal forma que cuando suceda esta supremacía cuántica uno tenga aliados. Y eso en la universidad, porque tú trabajas en la Universidad de Chile, ¿eso se está dando? ¿Hay una mirada hacia este futuro cuántico? Creo que la primera mirada la puso justamente el gobierno. Yo creo que va un poco desde ahí, que va a empezar a mermar en lo que podamos o no hacer como institución. O sea, yo creo que el llamado que hizo el gobierno a sacar una radiografía de lo que Chile tiene y de cómo puede invertir de forma clever, digamos, en este desafío, es lo que el gobierno nos pidió, este informe con estas 15 recomendaciones y con esta especie de radiografía de lo que tenemos, de lo que no, etcétera. Creo que ese es el primer paso. Ahora toca, desde ahí, cómo llevo esto a ejecutarlo. Y ahí yo creo que van a tener un rol muy importante las universidades, pero también el mundo industrial y privado. Esto tiene que ser un trabajo en conjunto entre lo que es gobierno, no el de turno. Estos son proyectos a largo plazo, tiene que ser una visión de país. Es el Estado más que el gobierno. Correcto, es el Estado. Entonces esta visión de Estado a largo plazo, luego las universidades, luego las industrias, cómo todo esto se combina para poder empezar a desarrollar tecnología acá, que podamos ofrecer a esta revolución mundial que hay
con respecto a tecnologías Y cuánticas. por eso que es tan importante abrir la conversación desde el mundo científico, donde esta conversación ya se está dando, Correcto. hacia el resto de la sociedad, y ese trabajo que estás haciendo, Carla, de divulgación científica, estar acá, estar con la Rafaela, venir a contarnos de qué se trata, tu participación incluso en congresos futuros, para hablar de estos temas es tan importante para prepararnos los que vamos a vivir las aplicaciones, usar la cuántica. A lo mejor no la vamos a entender, pero sí, de todas maneras la vamos a usar y tenemos que prepararnos para eso. Sí, exactamente. Entonces el desafío que se viene es muy grande, pero es muy bonito. Y tenemos esta opción de poder participar de forma activa en algo que está sucediendo hoy, que no nos va a tomar por sorpresa. Podemos hacer una diferencia hoy y podemos ser parte de estos protagonistas mundiales. Sobre todo, pienso yo, a nivel latinoamericano podemos ser un pilar en este asunto y depende de aquí de cómo hacemos esta inversión. No me refiero solo económica, una inversión, ¿cierto?, de pensamiento de cómo podemos apropiar esto y generar tecnología aquí en Chile basada en esta ciencia fundamental, que por supuesto tiene que seguir avanzando. Van las dos de la mano. No podemos dejar de hacer ciencia fundamental para hacer tecnología. Tienen que ser una sinergia, un conjunto y con una visión de estado clara, dónde quiero avanzar. Eso es lo importante acá, pienso yo. Carla, muchas gracias por haber conversado con nosotros en la entrevista. Gracias a ustedes por invitarme.